Bueno, la verdad es que es un privilegio estar aquí delante de vosotros. Y también es un reto, es un desafío, y porque cuando tenemos que compartir, y especialmente algo del Señor, a uno le vienen muchas inseguridades, ¿no? Es como que me hubiera gustado leer 75 libros de lo que tengo que compartir y hacer, bueno, y el Señor me tranquilizaba diciendo, es que no eres tú quien habla, esa es la idea, que el Espíritu Santo está con nosotros también, y incluso a una voz bajita la potencia, como un micrófono, ¿no? A una voz que no tiene potencia, el Espíritu Santo puede trabajar en su vida. Entonces, soy un siervo inútil, pero el Espíritu Santo es poderoso. Así que vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor, te pedimos que me ayudes a centrar mi mente y mi espíritu en lo que tú tienes que compartir, que nos ayudes a todos a poner nuestro corazón en tus cosas y que seas tú el que guíe a tu iglesia. En el nombre de Cristo lo pedimos. Ven, Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a comenzar un poco con, volviendo a mencionar lo que hablábamos la semana pasada. No me llevo el micrófono. No sé si hay alguien que no estuviera la semana pasada o que no tenga el librito. Siria, la única, ¿no? Y Eli, es verdad, Eli. Vosotras sí que estabais la semana pasada, ¿os llevasteis ¿no os lo llevasteis? Bueno, este año queremos hacer un desafío como congregación, como decía Pedro, que sea el año del proceso, el año de los cambios, que el Señor obre en nosotros como individuos y como congregación, en los dos aspectos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos pensado que sería fundamental es que podamos hacer un plan de lectura bíblico de la Biblia en un año. Entonces, hemos encargado estos folletos que pone Renuevo en varios sitios, que hay indicaciones claras de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la Biblia, y que es el plan de Robert Murray McCheyne, que fue un predicador escocés del siglo XIX, que vivió 30 años solo, pero hizo de las suyas, porque el Espíritu Santo estaba con él y lo buscaba. Y este era su plan, el plan que él había hecho para sí personalmente, que es la Biblia entera durante todo el año y el Nuevo Testamento 2 veces. Son 4 capítulos de 4 libros, y lo bueno es que el que ya de entrada diga lo doy por perdido, pues puede decir yo lo voy a hacer en 2 años, entonces solo hace una paginita. Hay unas casillas que podemos usar para marcar cuando lo hacemos, que vienen en los 2 pares, las dos hojitas. Entonces eso es útil, ¿por qué? Porque lo podemos hacer en cualquier momento del día, lo podemos hacer partido, porque no tenemos por qué hacer los 4 capítulos juntos. Los 4 capítulos nos pueden llevar alrededor de 15-20 minutos, depende de la lectura de cada uno y de los capítulos, porque yo hay veces que cuando lo he hecho he pensado, es que este era larguísimo, en cambio otras veces es muy corto, depende de la prisa nuestra, ¿no? Entonces, yo recomendaría que si algún día o algunos días que vivimos una vida loca porque nos hemos dormido o porque el trabajo es intenso, si ese día no hemos podido leer, pues no pasa nada, leemos el siguiente. Si solo es un día, igual podemos ir con un día de retraso y el fin de semana en un momento determinado hacemos los 2. Pero cuando ya nos quedamos con más días colgados, tenemos la tentación de decir, lo dejo. Y no queremos dejarlo, porque es importante que leamos la palabra de Dios. El leerla juntos nos va a hacer que podamos hablar de ella,
que podamos escribir de ella, que tengamos un tema de conversación y que Él nos hable, que nuestro espíritu sea: Señor, me pongo con tu palabra, quiero que me hables a través de ella, que ese sea el espíritu con el que nos preparemos. Y estoy segura, como que existe Dios, que Él va a honrar su palabra y que nos va a hablar de una forma nueva. Entonces, bueno, los que no lo tengáis, luego lo repartimos. Lo importante es no ser anoréxicos espiritualmente. Y para no serlo, tenemos que leer la Biblia y orar. Las dos cosas son difíciles, porque, como decía Pedro también, y como decía Marian, era la que decía, es que somos nosotros los que mandamos, y si mandamos nosotros, no nos interesa estar dándole el control al Señor de nuestras vidas, una vez y otra vez y otra vez. Y la oración es darle a Dios el control, reconocer que todo es por Él, que todo es por gracia. Y eso cuesta, porque tenemos fuerza, tenemos habilidades, tenemos muchas cosas y no nos damos cuenta de que Dios las tiene mucho más grandes. Pero somos muy miopes cuando tratamos con Él y con nosotros, porque no le vemos bien. Y yo creo que este plan nos va a ayudar a verlo mejor y que va a ser un desafío para la congregación, que este año va a ser importante, yo lo creo. Bueno, hoy, segundo punto. Como en estos tiempos vamos a pedir a mucha gente de fuera de la iglesia que comparta la palabra, pues hemos pensado que lo mejor es que haya un hilo conductor para que todas las predicaciones sigan la misma línea de las personas que nos visitan y que se han ofrecido a colaborar con nosotros en estos momentos. Entonces, después de orar y de pensarlo, hemos decidido que sea el libro de Hechos. Y hoy vamos a comenzar con el libro de Hechos. Hoy va a ser la primera parte. Vamos a hacer una introducción de lo que es el libro de Hechos y luego con los primeros versículos, y todas las prédicas que vengan a lo largo de este año van a seguir ese libro de Hechos. ¿Por qué? Porque es el primer libro, es el libro de la iglesia primitiva y vamos a ver qué hizo el Señor en esos primeros tiempos del cristianismo, ¿no? Entonces es importante y yo creo que va a ser de bendición también. Y a la hora de que haya personas que vengan a ministrarnos, pues ya les hemos dicho qué carta tenemos. Esta es la carta. Los que vienen a ministrarnos ya van a ir compartiendo los capítulos o versículos sucesivos de este libro de Hechos. ¿Estáis preparados? Bien, pues voy a beber. Hechos está detrás de los evangelios y se llama Praxeis Apostolón, que significa los hechos de los apóstoles. Es un título que se puso en el siglo II, pero quizá sería más interesante llamarlo los hechos del Espíritu Santo, porque habla mucho del Espíritu Santo y de la importancia del Espíritu Santo. Y yo esta semana que lo he leído así, lo cierto es que nos es fácil apartarlo de nuestra vida, ¿no? Al Espíritu Santo y hasta Jesús. Es fácil relacionarse con el Padre y decir papá, Padre, pero a veces a Jesús y al Espíritu Santo no les damos el espacio que tenemos que darles también. Y este libro nos va a ayudar. ¿Por qué estudiar Hechos? Supongo que todos lo hemos leído. ¿Hemos leído todos el libro de Hechos? ¿Sí? ¿Lo conocemos? ¿Sí? A mí Hechos siempre me recuerda a Krister Gunnarsson, que durante más de 10 años tuvieron una escuela de discipulado. Era con personas de Suecia y de Ecuador, y luego lo ampliaron y había gente de países muy variopintos. Además,
lo han hecho en Camerún, lo han hecho en la India, lo han hecho en sitios insospechados. Y se llamaba Hechos 29. ¿Alguien sabe? ¿Le suena raro eso de Hechos 29? Llega hasta el 28, el libro de Hechos. Y Hechos 29 sería lo que nos toca hoy, ¿no? Entonces, nosotros somos Hechos 29. Así que nos interesa saber lo que hay en esos 28 primeros capítulos. Decía John Stott que gracias a Dios por el libro de Hechos. Tenemos 4 textos que tratan la vida de Jesús y un libro que trata de la iglesia primitiva. El relato comienza con la ascensión de Jesús, sigue con el derramamiento del Espíritu Santo, con esa luna de miel inicial de la iglesia, y luego la persecución, martirio de Esteban, actividad evangelística de Felipe, conversión de Saulo y Cornelio. Curioso porque las 2 conversiones son importantes. Fundación de la primera iglesia en Antioquía, evangelización de Pablo y Bernabé, concilio de Jerusalén, llegada del evangelio a Europa, arresto de Pablo, viaje a Roma, y ahí se termina, cuando Pablo está en Roma. El libro de Hechos nos ayuda a conocer la iglesia primitiva, el mundo en el que apareció el cristianismo, que en realidad es muy parecido al nuestro, nos va a servir, y nos sirve de espejo para alentar nuestro espíritu y prepararnos para esa carrera que tenemos por delante y con los ojos puestos en Jesús. Lo cierto es que sin el libro de Hechos no entenderíamos cómo surgió el cristianismo, a partir del judaísmo. Hoy somos cristianos y claro, no nos hacemos ciertas preguntas, pero hay gente que sí que se las hace, y el Antiguo Testamento y el Nuevo, pues hay veces que uno dice, es que dicen que es lo mismo, pero es la Biblia, leemos las 2 partes, pero lo cierto es que el cambio del judaísmo al cristianismo es como del día a la noche. Y la iglesia en muy pocos años pasó a decirse que era una iglesia gentil, porque los apóstoles entendieron que había una ruptura completa con lo que era el judaísmo, con lo que eran las leyes judías, ¿no? Había un cambio. Cristo vino a traer el Antiguo Testamento, las leyes judías, era solo el constatar que como seres humanos no podemos llegar a Dios. Cuando Dios llega a nosotros, como el camino está ya hecho, no tenemos que hacer todos los ritos, todas las reglas, todo lo que estaba puesto en el Antiguo Testamento. Y eso lo tuvieron claro los apóstoles. Y por eso yo a veces me sorprendo cuando hay personas que son muy judaizantes y que quieren volver al pasado. Supongo que a nuestra carne le da seguridad el cumplir ciertos ritos, pero Dios no quiere eso, no quiere que seamos judaizantes. Él ha traído un nuevo pacto y ese pacto es el que se describe, que en los evangelios está descrito, pero cómo la iglesia va tejiendo eso ese legado que les encargó Jesús, lo descubrimos en el libro de Hechos. Pedro dice que ni siquiera ellos habían podido cumplir la ley, ¿no? Es un paso de gigantes el libro de Hechos y lo que sucede en esos primeros años después de la resurrección y ascensión de Cristo. Hechos es una bisagra dentro del Nuevo Testamento entre los 4 evangelios y el resto que son epístolas. Sin él no entenderíamos muchas de las epístolas. Nos habla del contexto histórico en el que se escribieron esas epístolas. Nos hace entender la importancia que tuvo Pablo. Muchas de las epístolas son paulinas y es muy importante. Sin embargo, no tenemos derecho a copiar. Podemos leer y decir, vamos a copiar.
No debemos copiar. Esta es la vida curiosa del cristiano. Cuando en Hechos hay partes didácticas y partes narrativas, pero debemos de ser sabios con la interpretación. Porque, debemos de vender todas las posesiones y ponerlas en común, como hicieron los primeros cristianos en un momento muy corto. Luego ya no siguieron haciéndolo. Fue justo cuando estaban en esa luna de miel, ¿no? Después de Pentecostés. ¿Debemos echar suertes para tomar decisiones? ¿Con quién me caso? Venga, Juan cara y Pepe cruz. ¿Debemos hacer eso después de orar, como hicieron en la iglesia primitiva? ¿Debemos esperar ver una luz cuando nos convertimos? ¿Cómo funcionan las cosas? Y esa es la curiosa vida del cristiano, que no hay reglas de apréndete 20 pasos. Yo ahora os digo 20 pasos, os los aprendéis y ya tenemos las claves. Nos encantaría eso, pero no funciona así. Lo que funciona es la dependencia. Es una cuestión de dependencia y de dependencia con el Señor, con la cabeza, con el Espíritu Santo. En esa lectura de su palabra y en esa, sobre todo, oración que practicaba Jesús y que sus discípulos entendieron bien y se nota que es lo primero que hacen en cuanto Él se va. Buscar la dirección de Dios, porque igual oí una prédica muy buena el otro día que hablaba sobre la oración. Y claro, la oración. Cuando van a atacar el pueblo de Israel, que van a conquistar la tierra de Canaán, preguntan al Señor, Señor, ¿quién atacará? Siempre preguntan, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Quién atacará? Judá. Entonces, Judá dice, vale, yo pido ayuda, y pidió ayuda, y otra tribu luchó con él. ¿Qué podemos sacar de ahí? Que hay que pedir ayuda. Vale. Gedeón va a luchar contra los amalecitas y el Señor le dice, llevas a muchos soldados, quiero pocos. Le pone una prueba y se queda con 300 contra 10.000 a pelear. ¿No había que pedir ayuda? Y aquí le diezma el ejército. ¿Por qué? Porque la cuestión es dependencia, no reglas. Dependencia. Y en este libro vemos esa dependencia del Señor. Nosotros queremos reglas porque las reglas nos dan el control. Pero si el control lo tiene el Espíritu Santo, es duro, pero es lo suyo. Tampoco eso significa que a veces podemos hacerlo, ¿no? Decir lo que el Señor diga y luego lo decimos nosotros como que lo ha dicho el Señor. No se trata de eso. Ya sabemos cuando lo dice el Señor y cuando nosotros nos lo inventamos, ¿no? Que lo dice. Bueno, creo que todos sabemos la autoría de los Hechos. ¿Quién es el autor de Hechos? Y es Lucas, el mismo autor del Evangelio de Lucas. Lucas se lo dedica a Teófilo y es en realidad en la iglesia primitiva era un único libro que tenía 2 tratados, pero en el siglo II decidieron separarlo para dar a los evangelios una autonomía y una independencia. Entonces pusieron el primer tratado que era Lucas investigó sobre la vida de Jesús y lo escribió. Pues lo pusieron con los evangelios y dejaron el libro de Hechos aparte. Pero no hay duda de que él es el autor por la dedicatoria que tiene y también por el estilo. Es un estilo muy cuidado. Yo no sé griego, bueno, estudié, pero no soy capaz de darme cuenta si no podría leerlo, vamos. Es un estilo cuidado de alguien culto que tiene muchos recursos literarios y que es muy similar en el Evangelio y en el libro de Hechos. Por eso era un único libro. El libro está dedicado a Teófilo y algunos interpretadores han pensado que
se refería a cualquier persona, porque Teófilo significa amigo de Dios. Y algunos pensaban que está dedicado a cualquier creyente. Pero en el Evangelio dice excelentísimo. Y excelentísimo era un tratamiento que se daba a personas que estaban en un alto nivel en Roma, solamente. Entonces, al parecer, hubo un momento en el que Lucas quiere presentar el Evangelio como después de la persecución, recordáis que hubo en el año 70, hay un momento en el que en Roma no saben si es peligrosa o no la idea del cristianismo. Y no sé si me hace señales a mí. No. Que no. Y parece que Lucas trata con su libro de presentar delante de los principales de Roma lo que es el cristianismo, como que no es un peligro para Roma, aunque el control lo tiene el Espíritu Santo, no el emperador, ¿no? Lucas era médico, era griego también, no era judío, era griego. Por eso tiene un valor tan importante el hecho de que él escribiera un evangelio y esta historia de la iglesia primitiva. Parece ser que era de Antioquía. Sabéis que en Antioquía fue en el primer sitio donde a los cristianos se les llamaron cristianos, que antes eran los del camino, ¿no? El camino de Jesús. Él escribe en tercera persona, como se escribía normalmente, pero hay pasajes en los que escribe en primera persona, porque él era amigo personal de Pablo, parece ser que era el médico amado, era médico de Pablo también, ¿no? Entonces lo acompañó en el segundo viaje misionero y en el tercero. También hay momentos en los que dice, fuimos, pasamos, estuvimos, porque él está presente en aquello que narra. Y de hecho en Hechos 16, por ejemplo, lo que cuenta es evidente que que él está ahí viviendo y que no le ha preguntado a nadie. Lucas es un historiador, el Evangelio, es posible que él hablara con María, con la Madre de Jesús, que hablara con todas las personas que habían estado presentes para conseguir información, ¿no? Porque tiene datos y detalles que los otros evangelios no cuentan. Entonces, él era un muy buen historiador, pero hay momentos en los hechos en los que él está presente, además. Bueno, os digo un poquito la cronología del libro de Hechos, si os parece. Comienza un poco con Pentecostés, la ascensión. Pentecostés, sabéis que es 50 días después de la ascensión. Cuando Jesús resucitó, estuvo 40 días con los discípulos y después de 10 días estuvieron orando hasta que bajó el Espíritu Santo. Uy, qué emoción. Esto es emocionante. Y que fue alrededor del año 30 de nuestra era. Sabéis que cuando nosotros seguimos el calendario juliano, que es el calendario según tiene en principio el nacimiento de Cristo, pero parece ser que no fue, que se equivocaron, porque antes pues no tenían internet ni libros y entonces equivocarse 3 años era fácil. Con lo cual pusieron el nacimiento, pero se equivocaron de año. Debió de ser 3 años antes de lo que ponía, ¿no? Entonces Pentecostés fue sobre el año 30. Sobre el año 33-34 sería la conversión de Saulo. Su primer viaje misionero sería sobre el 45-47 y la estancia en Antioquía y el concilio de Jerusalén sobre el 47-48. El segundo viaje misionero sobre el 48-52, el tercero alrededor del 57, cuando es apresado en Jerusalén sería en el 57, ante Herodes en el 59
y Pablo en Roma 60-62. Pablo fue martirizado en Roma supuestamente en el 65. Que no lo diga puede significar que el libro se escribió justo ahí, en ese lapsus de tiempo, porque nos deja con Pablo preso en Roma. Es decir, nos deja en el 62 el libro de Hechos. Probablemente se escribió antes del 70, que es cuando surge la persecución, o antes del 65, que es cuando Pablo es ejecutado en Roma. Bueno, pues esta ha sido la introducción. Y ahora le hincamos el diente al plato. Ahora ya voy a ser breve después de esta introducción larga. Y vamos a leer Hechos del capítulo 1, del versículo 1 al 11. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguno queréis leer? ¿Tú? ¿Con micrófono o sin? Vale. En el primer tratado, Timoteo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de poco. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino al caer en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la región de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos los varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto y está al cielo. Amén. El libro comienza como ha terminado. Como os comentaba, es un único libro en 2 tratados y comienza exactamente igual que ha terminado el Evangelio de Lucas. ¿Alguien quiere leer el Evangelio de Lucas? Capítulo 24, del 36 al 53. A ver, te acerco el micrófono. 36 al 53, hasta el final. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario
que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gracias a las dos. Bueno, como veis en los dos pasajes habla de Cristo resucitado, que se apareció a muchos. Y eso estaba muy presente en la iglesia primitiva. No hablamos demasiado del fin de los tiempos. No hablamos de cuando seamos resucitados nosotros, pero es lo que creemos. Y Jesús era el primer ser humano que había muerto y había resucitado. Era evidente que tenía un cuerpo. Su espíritu estaba ahí y tenía un cuerpo también. Era un cuerpo diferente. Era un cuerpo nuevo, era un cuerpo que no se le reconocía fácilmente porque algunos discípulos no le habían reconocido, pero sí tenía marcas del sufrimiento que había pasado. Y vemos que para convencer a los discípulos de que él era, les pidió de comer. Sabemos que a Jesús y a sus discípulos les acusaban de glotones, les gustaba comer, en eso nos parecemos, ¿no? Estaban muy a gusto comiendo juntos. Cuando sus discípulos se pusieron a comer en un sábado, que no estaba bien eso, delante de los fariseos, Jesús les defendió delante de los fariseos, defendió a los discípulos. No sabemos lo que los diría luego, ¿no? No sabemos, pero delante de los fariseos defendió a los discípulos. Les gustaba estar juntos comiendo. Les gustaba disfrutar de la comunión los unos con los otros. Y Jesús volvió para hacer eso mismo, para disfrutar con sus discípulos y para enseñarles acerca de el reino de los cielos. Estuvo 40 días dándoles pruebas convincentes de que estaba vivo. Sabemos que iba y venía, no estuvo 40 días quietito, no se quedaba a dormir y desayunaba, comía, cenaba o las comidas que hicieran en ese momento, pero sí que comió en un momento determinado y de hecho es una prueba que les da de que estoy aquí, estoy vivo, no soy un fantasma, ¿no? Pero él podía evidentemente comer y dejar de comer, no necesitaba comer. Había pasado a otro estadio que no sabemos porque no hemos resucitado todavía, ¿no? Pero que algún día tendremos cada uno de nosotros, que tendremos nuestras marcas de nuestra vida, pero que nuestro cuerpo será un cuerpo nuevo. Y aquí estaba Jesús delante de sus discípulos, delante de otros, cuando Pablo habla después de Pentecostés y se convierte en 3.000, a veces nos deprimimos pensando, pero es que esos 3.000 no se convirtieron por la predicación de Pablo, que fue poderosa. Probablemente esos 3.000 se convirtieron, o muchos, por los años que Jesús había estado ahí. Se convirtieron a Cristo. Y lo que bueno, para mí es un desafío, ¿no? La centralidad del Evangelio y la centralidad de lo que es la figura de Cristo, de su muerte y resurrección, que yo creo que a veces no la decimos tanto porque es algo que este mundo no cree. En medio del mundo en el que estamos podemos hablar de Dios, pero de que Jesús resucitó es como, ¿cómo vas a creer eso? ¿Cómo vas a creer eso? Las personas no resucitan. Eso va contra la mente. Sí, es verdad.
va contra la mente. Pero eso es lo que Dios tiene planificado, ¿no? Lo que ya ha hecho, Cristo es las primicias. Y esa es la predicación del Evangelio. En el libro de Hechos lo vamos a verlo una y otra vez. Además, comenzamos la lectura con Hechos, hoy tocaba Hechos 1 también. Y están insistiendo en la muerte y resurrección de Cristo. Es Cristo el resucitado. Es que morimos pero resucitamos. Y yo no suelo predicar, no suelo hablar así con la gente, ¿no? Porque sé que intuyo, bueno, no intuyo, lo sé, es cierto, que eso es como si les dijera que Spiderman es verdad, más o menos, ¿no? Tú lo crees, pero bueno. Y yo creo que el Señor nos tiene que dar, a mí por lo menos, una forma nueva de proclamar lo que Él es y lo que nos espera y lo que le espera a cualquiera que crea en Él, para que la centralidad de Cristo esté en nuestra predicación del Evangelio. No solo hablar de Dios, como ¿crees en Dios o no crees en Dios? No es solo creer en Dios, ¿no? Hay algo más que Dios. Cristo es Dios, pero Cristo se encarnó, Dios mismo se encarnó. Entonces en nuestra predicación tiene que estar Cristo incluido, porque esa es la predicación. No solo que hay un Dios que ha creado los cielos y la tierra, que eso es lo que yo suelo decir, ¿no? Pero no hablo tanto de que Dios se encarnó, corrió el riesgo de dejar de existir cuando murió en la cruz, murió por mis pecados y ha resucitado, ha resucitado, ha pagado un precio. Ese es el Evangelio, ¿no? Y en aquellos 40 días, pues Jesús fue a muchos, algunos iría varias veces y cada vez estarían dando saltos y no creyéndoselo una y otra vez. Tenemos ese relato de Lucas, ¿no? Del final del Evangelio de Lucas, que es muy claro, y algún otro relato de cuándo vino, de cuándo resucitó Cristo, ¿no? De esos 40 días que estuvo. Y Jesús vino, pero no se quedó solo y resucitó. Pero también se nos olvida que envió al Espíritu Santo, que tenemos al Espíritu Santo, que haya lenguas de fuego, haya lenguas o haya no sé qué, el Espíritu Santo es dinamita, es más que la Matrix. Y yo creo que se nos olvida que Él es todopoderoso, no porque nos podamos sugestionar, sino porque Él es todopoderoso y tiene su forma y su momento. Y su forma y su momento no son ni nuestra forma ni nuestro momento, ni se nos ocurre por la cabeza, pero necesita nuestra disposición para que su forma y su momento llegue. Porque la Iglesia cuando hay el derramamiento del Espíritu Santo, la Iglesia estaba unida orando. Estaban orando. Y a nosotros nos corresponde eso, orar. Porque yo creo que a veces somos un poco, o yo también, ¿no? Como el pueblo de Israel en el cautiverio en Egipto. Es que estuvieron 400 años clamando, pero clamaban, imagino que de vez en cuando, muy de vez en cuando. Porque 400 años son muchas generaciones de ver la esclavitud, una tras otra. Y el gran poder de Dios, lo que Él había hecho, sus hechos, el caballo y jinete echado a la mar, no, eso es después, no. Los hechos que había hecho antes, pues eran esclavos de los egipcios. Un año, al año siguiente, al año siguiente, al año siguiente. Y a veces estamos en ese punto, ¿no? Que somos como esclavos de este mundo y no nos damos cuenta de que el poder de Dios es infinito. Y lo mismo que sacó el día que Dios decidió, llamó a Moisés. Y lo tenía claro. Él sabía los planes que tenía. Pues lo mismo puede hacer en cualquier momento con nosotros si estamos disponibles, ¿no? Como les pasó a los discípulos, que haya un derramamiento del Espíritu Santo y que podamos temblar de su obra, ¿no? Porque Él es todopoderoso. Y
Cuando los discípulos vieron que había un poder sobrenatural que había levantado a Jesús de los muertos, pero Jesús estaba hablando con ellos, y si os fijáis, dice que les hablaba acerca del reino de Dios. Y les daba instrucciones muy precisas, ¿no? Que no se alejen de Jerusalén, que les sean testigos, que esa es universal, que les seamos testigos, y que serán bautizados en el Espíritu Santo. Pues fijaos la gracia con la que les saltó a alguno. Es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, habla del reino como un reino político. Ellos seguían convencidos, vivían bajo la opresión romana. Los judíos estaban bajo los romanos, los que mandaban eran los romanos, era el César. Solo a Jesús pudieron crucificarlo porque Pilato dio el ok, si no, no hubieran podido crucificarlo. Los judíos no eran libres, eran esclavos, igual que habían sido en Egipto, pues ahora estaban en su pueblo, pero eran esclavos, estaban esclavizados por los romanos. Y claro, ellos esperaban un reino político, que Jesús trajera otro estado de cosas. No se imaginaban ni por asomo de qué estaba hablando Dios, de qué hablaba Jesús. Y Jesús no le riñe, no dice, qué pesados sois, que no va por ahí, que estoy hablando de otra cosa, que el reino de los cielos no es en este estado del mundo, que el reino de los cielos, que es eso, tenemos que pasar todos por donde yo he pasado. Y ahí el reino de los cielos ya es el reino en el que solo reina la voluntad de Dios. En este estado de cosas no solo reina la voluntad de Dios. Para que reine la voluntad de Dios tenemos que pelear, pero lo que reina es otra voluntad y nuestras mentes van detrás de esa voluntad. Nos cuesta mucho, ¿no?, someternos al Rey de los cielos. Ellos estaban perdidos, pero cuando llegó el Espíritu Santo dejaron de estarlo. Exactamente igual que hemos leído en Lucas, en el capítulo 24, que cuando vieron a Jesús, dice literalmente, les fueron abiertos los ojos. Es por gracia, como hablábamos hoy, ¿no?, esta tarde. Es que es por gracia. No vemos y no podemos ver. A veces hablamos demasiado a la gente o decimos, una persona no cree, No, tenemos que darle la tabarra al Señor, porque es por gracia. El Señor puede hacer, no tenemos que dar tanta guerra a los demás, tenemos que darle guerra a Él, clamando. Es por gracia, es por gracia. Su fuerza es infinita, la nuestra es una pulga. Y si Él nos da la palabra, su palabra traerá bendición. Pero todos mis esfuerzos son en balde. Y a veces tenemos la mente entenebrecida, ¿no?, como los discípulos la tenían una y otra vez. Es la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Esta obra y esta centralidad es lo que es la predicación del Evangelio. Cristo nació, murió y resucitó para mostrarnos una vida nueva. Y esa vida es la que predicamos. Pero necesitamos la redención, no tendría sentido sin ese derramamiento del Espíritu Santo. Y nosotros debemos de esperar ese derramamiento, esa dirección, con oración y con lectura de su palabra. Porque todo lo que queramos hacer con nuestras fuerzas va a dar poco fruto. Es el Espíritu Santo a través de nosotros el que obra. Y en la prédica esta que escuchaba sobre lo que era la oración, ponían un ejemplo que me gustaba, de como si fuera un tetrapléjico que solo le funciona la cabeza
y que lo que dice se lo dice a alguien que le ayuda, a un amigo que le ayuda. Nuestra relación con el Espíritu Santo es así. Es como si nosotros fuéramos incapaces. Somos incapaces. Es nuestra incapacidad la que nos posibilita rendirnos a Él. Cuando somos muy capaces y sabios en nuestra propia opinión, Dios no tiene nada que hacer. Vivimos vidas naturales, carnales, pero en medio de nuestra incapacidad le damos a Él la opción a que intervenga, como hicieron los discípulos, ¿no? Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y nosotros anhelamos eso, ser testigos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad y hasta los confines de la tierra si fuera necesario. Y necesitamos ese poder del Espíritu Santo que sea derramado, porque si no, somos incapaces y nuestra obra es vana. A veces decimos que, porque como evangélicos decimos que los que son religiosos, que la Iglesia Católica, que no sé qué, y que nosotros tenemos una relación, no es una religión, es una relación. Pero lo cierto es que tenemos que ser honestos y pensar, domingo 1 de enero, ¿ha sido relación hoy? ¿Hemos tenido una relación con el Espíritu Santo? ¿Habéis tenido una relación con el Espíritu Santo? ¿La he tenido yo? Ayer, ¿tuvimos una relación con el Espíritu Santo? Nos es difícil. Porque me pasa algo y yo lo primero que hago pues es a veces intentar contárselo a una amiga, a mi hija, no sé. Me mandas un mensaje de WhatsApp. Nos es difícil porque, claro, si yo digo, Jesús, escúchame, pues no oigo una voz audible que me dice, habla Victoria, aquí estoy. Y eso nos molesta. Tenemos que ejercer la fe, pero ¿tenemos una relación? ¿Hacemos eso le contamos nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad? La ansiedad de cada día, que son muchas, se la contamos. Esa es la fe, ¿no? Yo te cuento mi ansiedad y me la dejo. ¿Podemos tener esa relación con Él, con el Dios Todopoderoso, Creador de cielos y tierra? Espero que sí, que ese sea el propósito de nuestras vidas en este año y que podamos aprender a lo mismo que los discípulos, que en medio de su incapacidad y de su pequeñez, pues dieron pasos de gigantes, que el Señor nos encuentre esperando en Él y de rodillas y consciente de nuestra incapacidad. Que no tengamos miedo a hacerle preguntas tontas, que podamos confiar en Él, que podamos hablar con Él, abrir nuestra boca. Y yo hace años descubrí que necesito orar en voz alta, porque cuando solo oro con mi pensamiento y mi corazón, se me va el santo al cielo mucho más fácilmente. Entonces, cuando abro mi boca, me es más fácil concentrarme en Él, aunque oiga mi voz. Y oigo la suya más fácilmente también, porque a través de su palabra y a través de cosas Él habla, ¿no? Pero es fácil que nos distraigamos cuando estamos orando. Orar es complicado. Y los discípulos vieron a Jesús y para ellos también fue difícil. También se durmieron en Getsemaní. Estaban dormidos. Para ellos fue difícil y para nosotros también. Pedro negó a Jesús y sin embargo tuvo fuerzas para proclamar y ponerse al frente de la Iglesia. Y nosotros debemos de ser obedientes, fijarnos en ellos, pero no copiarles. No tenemos que copiar. No somos ni Pedro, ni Juan,
ni Santiago. Y como yo digo, yo llevo muchos años diciendo, no soy John Stott. ¿Sabéis quién es John Stott, no? John Stott es uno de los cimientos o uno de los predicadores, escritores de libros más importantes de la Iglesia en el siglo XX. Bueno, una persona súper ordenada, maravillosa, todo el mundo cuenta maravillas de él, ¿no? Que está con el Señor ya. Y yo siempre digo, no soy John Stott. Y el Señor no quiere que yo sea John Stott, quiere que yo sea Victoria rendida a Él, ¿no? Como los discípulos, para que su espíritu pueda obrar. Y ese es mi deseo este año. Espero que el vuestro lo sea también. Y vamos a orar juntos y se lo pedimos al Señor juntos. Señor, solo puedo decirte perdón por el miedo que a veces tengo al hablar y que me impide esperarte. Pero reconozco que tú eres Dios, que te necesitamos y nos cuesta reconocerte, esperarte en nuestras vidas. Preguntarte, considerarte en cada una de las decisiones que tenemos que tomar. Señor, queremos que tú avives nuestro pueblo, que avives nuestras vidas. Señor, no queremos seguir caminando con nuestras fuerzas y luchar y caernos y volver a caernos, y queremos rendirnos a ti por completo. Y que tú hagas tu obra, que tú nos uses como tus instrumentos, que nos limpies, que quites de nuestro corazón la arrogancia y el afán de protagonismo, que nuestras necesidades puedan morir en la cruz y resucitar en el deseo de hacer tu voluntad como tenía Jesús. Haz tu voluntad, Señor. Llénanos de ti y que muchos puedan creer, porque has tenido misericordia de nuestras vidas, pero también queremos ser obedientes y esperar a que tú nos des esa fuerza, pero hacerlo esperando de rodillas, buscándote, porque tú eres Dios. Te alabamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.